que generalmente los diálogos de pasillo, de ascensores, son siempre intrascendentes, excepto que uno se encuentre con una persona que siempre hace que el diálogo sea trascendente. Claro, veníamos de un encuentro donde, claro, aparece lo peor de la especie humana, ahí viendo las imágenes de lo que justamente fue el horror del 7 de octubre, y hablamos de eso, de la especie humana. Claro, hablando del Medio Oriente, pero tenemos especie humana también acá, y somos lo que somos. Y hablar con Miguel Wiñaski siempre es un placer. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días, te agradezco las palabras y la generosidad. Miguel, estamos ya a pocas horas de ir a votar y ayer de alguna manera lo compartíamos, digo, vamos a ir porque, claro, somos ciudadanos y sabemos que es parte casi del serlo, pero estamos llenos de eslogan, 40 años de democracia y nos hemos llenado la boca, pero creo que no muchos se ven muy entusiasmados con ir a votar este próximo domingo. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque no son ellos, es decir, los políticos somos nosotros. Estos son los candidatos que eligió la sociedad argentina para llegar a este balotaje. Es la elección de la sociedad argentina y de alguna manera es un espejo de la sociedad argentina. Y ahora hay que elegir porque si uno no elige o no vota o vota en blanco también es elegido, más allá de todo cálculo electoral. Pero también es lógico y hay derecho a votar en blanco. De todas maneras, llegamos porque estos son los representantes eh, ungidos y elegidos por la sociedad. Esto es lo que nos representa. Nos, somos nosotros mismos, es nuestro espejo. Nos representa una decadencia, digo, vos sos un hombre del pensamiento y uno piensa incluso en aquellos años tan terribles, viste, hablamos de la época de la recuperación de la democracia y también hablamos de la previa, había como un fervor intelectual, había discusiones en serio, eh, parecería que como espejo de época también, no solo en la Argentina, estamos en una época de gran superficialidad y los candidatos aquí y en todos lados reflejan eso, no sé si compartís. Sí, yo comparto, si uno analiza los discursos de Alfonsín Milá y los de Perón, aunque estés completamente en desacuerdo, hay una articulación, un vocabulario, una argumentación, uno, bueno, de allí la polémica y los otros, y otros, para no hablar de los grandes presidentes de la historia, ¿no es cierto? Carlos Pellegrini o más atrás. Bueno, ese espiral descendente que se observa en la sociedad. Mira, Miguel, yo soy docente universitario hace muchos años, y no termino de sorprenderme últimamente, en los últimos años, de la, de la falta de cultura general y hasta de las faltas de ortografía de alumno, de docente universitario en niveles de posgrado. Bueno, eso también es un espejo. Hay de pronto otras habilidades en los jóvenes, tecnológicas, etcétera, pero el valor de la palabra en líneas generales, por supuesto, no quiero absolutizar el concepto, atraviesa una crisis realmente muy, muy profunda, que quizás sea la mayor de todas, y que se observa en los políticos y en el entorno de los políticos, en los candidatos, pero quizás sobre todo en cierto entorno, aunque lo callen. Una falta absoluta de criterio lógico, de conocimiento histórico. Tampoco quiero absolutizar y generalizar sin excepciones. Pero bueno, viendo un rasgo, un panorama, uno observa eso. Viste que hay como en general una cierta sensación de que estamos anestesiados. Y Sí, digo, también en esa de estar anestesiados hay como, porque nadie nació sabiendo, pero hay inquietudes por saber, por perfeccionarse, por cultivarse, y parecería que no está hoy presente este estímulo, ni siquiera en aquellos que quieren liderar, porque uno ve y dice, estos políticos, bueno, además de dedicarse a todo lo que supuestamente hacen,
deberían tratar de tener una formación más importante, de estudiar más, de encontrarse en lugares donde puedan realmente tener una herramienta más importante, y no parecería que sea uno de los temas que a un político hoy le preocupe. Tenemos políticos que no hablan una palabra de inglés, políticos que no hablan una palabra de nada que tenga demasiada significación, que no han leído demasiado. Digo, me parece que tampoco hay esto, ¿no? En esta sociedad anestesiada, el deseo de más. Y el deseo de más humanismo en el sentido profundo del término humanismo, ¿no? Es decir, de comprensión profunda de los fenómenos. No se trata solo de la voluntad de poder Ujú. y de cómo ganar una elección con los instrumentos tantas veces maquiavélicos para ganarla, sino de comprender el sentido de lo humano y el sentido profundo de lo que está aconteciendo en la Argentina. Y yo no tengo miedo de denunciar una palabra que es muy dura, de la tragedia argentina. Un país con un 40 y pico por ciento de pobreza, un 50% de pobreza, está atravesando una tragedia. Y esto no es una broma. El sentido de la tragedia debe ser entonces abordado con todos los elementos del humanismo, de la cultura, de la literatura, de las ciencias, y los equipos deberían tener esa excelencia porque la situación es grave, no hay que subestimarla, y allí está la necesidad, en no advertir que esto sí es una tragedia. Mm, hablaste de los equipos y ahora vamos a los candidatos. Tenemos ¿Sí? dos candidatos que parece no tienen equipos, son hijos únicos y eh, Massa, no sé de dónde vino, de repente apareció, el hombre no tiene pasado, no tiene presidente, que no sé si existe o no en el país, porque de hecho representa esa fuerza, y aparece otro que es un outsider que, bueno, habla por sí mismo y parece un liderazgo que tiene que ver con él y con nada más. Digo, tampoco vemos estructuras partidarias que uno diga, bueno, acá viene realmente un pensamiento con un equipo de gente a abordar la tragedia, como has dicho, de la cual tampoco se habla tanto, excepto en los slogans. Massa tiene la extraordinaria virtud, a través de la prestidigitación de su lenguaje, de escindirse de sí mismo. Una persona que ha logrado, casi lo digo de manera ponderativa esto, lograr disociarse de sí mismo, de su historia e inclusive de su presente. Es decir, la inflación tal como está y todo lo que sabemos. Milei no puede acallar a que algunos de los que lo rodean, y en general esas voces son, bueno, estrafalarias, ¿no? Es una personalidad muy particular la de Milei, y es probable, como, bueno, pero obviamente uno de estos dos va a ser quien presida la nación, ¿no? Eh, yo he estudiado los autores que sigue Milei, Rothbard, sobre todo Rothbard, el filósofo, menos los economistas, y es una conjunción, es un pensamiento realmente muy heterodoxo, muy enredado, y como decís vos, uno no sabe bien entonces hacia dónde iremos. Es una idea liberal en general, pero es liberal conservadora, paleo libertaria, es una gran heterodoxia, es diferente a lo que viene ocurriendo, pero hay que ver cuánta solidez hay detrás, porque uno no gobierna solo un país como este, un país endiablado como este, lo gobierna con equipos. Si no hay solidez detrás, esto va a ser muy difícil. Justo te iba a preguntar por eso, porque somos un país presidencialista, pero en realidad, además de presidencialista, siempre buscamos un salvador de turno, ¿no? Y le ponemos al presidente de turno todas las virtudes o todos los defectos. Pero los países más sólidos realmente incluso pueden tener crisis políticas profundas, pero sus cuadros profesionales, técnicos, que continúan en la gestión pública, son realmente muy sólidos. Parecería que la Argentina también en eso tiene un gran defecto. No sé si coincidís en esto. Sí, en estos momentos claramente hay una gran cantidad de personas con gran suficiencia y formidable preparación en la Argentina, pero no, en general, no acuden al espacio de la política para desplegar sus capacidades. De todas maneras, la urgencia de la hora,
como digo, la profundísima crisis que enfrentamos requiere de esta gente. Es una tarea, la política es una tarea que torada, que está llena de trampas, por decirlo de alguna manera, de tiburones al acecho, y solamente con una gran inteligencia. La Argentina ha subestimado el valor de la inteligencia y ha preferido, como vos decís, de pronto el del eslogan. Es un enorme pecado subestimar el valor de la inteligencia. ¿Cuánto depende la Argentina del presidente y del liderazgo que pueda tener? Es una pregunta interesante. Ayer conversaba con unos amigos. Es un país presidencialista, como decías, pero si uno observa ahora en un momento en el que el presidente formal no está, no existe, Alberto Fernández, increíblemente la Argentina sigue funcionando. Trágicamente en buena medida, pero algo continúa sosteniendo un cierto nivel de funcionamiento, de tal forma que finalmente se depende de la voluntad social de salir adelante. ¿Vamos a más de lo mismo? Bueno, yo no podría profetizar nada en este país, Miguel. No sabemos lo que va a pasar el lunes. No lo sé, pero solamente me animaría a decir que la crisis jamás se resuelve de un día para el otro. Bien. ¿Te atreves a estar seguramente escuchando a muchos? ¿Viste? Parecería también, y esto digo, las consultoras, están equivocado todas, incluso Sí. los analistas, hoy plantean una paridad. ¿Vos ves esa paridad o te parece que justamente el domingo a la noche nos vamos a sorprender con una elección que otra vez sorprenda a la sociedad? Yo, como te decía, no me animo a profetizar nada, pero la sorpresa no está fuera del escenario posible. Bien, todo puede pasar, Todo puede pasar, inclusive una sorpresa. pero lo que no va a pasar es que tengamos un presidente distinto de estos dos que tenemos como candidatos. Uno o el otro, como se ha dicho. Uno o el otro, y creo que muchos, como han dicho también, irán a votar al que piensen que es el menos malo, no el que nos pueda dar Sin duda, una mirada distinta, ¿no? sin duda, sí. Bueno, así estamos, ¿no? Entre la opción entre males menores, que es un poco la opción general en casi todas las circunstancias que nos toca vivir en este país. Miguel, como siempre, el agradecimiento y esperemos que la sociedad, porque somos todos, como dijiste, es el espejo, la política que tenemos es espejo nuestro, hagamos el ejercicio de asumir nuestra responsabilidad para que las cosas puedan, en un tiempo, sin magia, realmente mejorar. Y para eso hay que escuchar gente que tiene una mirada superadora. Gracias como siempre. Un abrazo enorme, muchas gracias a vos, Miguel. Miguel Buñaski, un hombre que vale la pena escuchar, leer, porque, claro, no se queda en la anécdota, sino que trata de ir a las fenomenologías profundas, que son las que tendríamos que entender.